Hola, buenas noches. Mi nombre es Aranza Paola Fernández Gallardo. Esta es mi exposición 10 y hoy hablaremos sobre los diagramas de flujo. Anteriormente ya vimos lo que es un PLC, para qué funciona, todos los tipos que existen de PLC, cómo se codifica con su código binario en específico y muchas más cosas. Entonces, como último tema, veremos lo que es un diagrama de flujo. Este diagrama nos ayuda ahora a organizar las funciones que nosotras tenemos establecidas o queremos que nuestro PLC realice. Un diagrama de flujo es aquel diagrama que se describe, en el que se describe, nosotros vamos a describir nuestro proceso que necesitamos, sistema o algoritmo informativo. Se usan ampliamente en la informática y en numerosos campos para documentar, estudiar y planificar o mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos, y esto nos va a ayudar a sintetizarlos y que sean mucho más fáciles de ver y de entender en un modo sistemático. Los diagramas de flujo emplean varios símbolos claros de entender y diferentes bastante a grosso modo, para que tú sepas diferenciar cada uno de ellos y en qué nos va a ayudar cada uno de estos. Como por ejemplo, cuentan con rectángulos, óvalos, diamantes y numerosas figuras que cada uno nos va a definir el tipo de paso en el que estamos. Pueden variar desde diagramas que establecen varias conexiones o conexiones simples. Puede haber diagramas simples de unos cuantos cuadros y unos cuantos pasos hasta diagramas muy complejos. Pueden existir diagramas de flujo desde los más simples hasta los más complicados. Existen diagramas que pueden ser realizados por gente sin conocimientos o no mucho, que no ocupa mucho tecnicismo, hasta mapas que son muy complicados y se desglosan de una manera muy específica para poder identificar el proceso de manera adecuada. El uso de los diagramas de flujo para documentar procesos de investigación o de datos lleva unas cuantas décadas existiendo. Desde el 1920 y 1930 es cuando se empezó a ver el apogeo y el aparecimiento de estos diagramas de flujo. En 1921 los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbert presentaron el diagrama de flujo en procesos en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. A principios de la década de 1930 ya se conocía este primer prototipo de este diagrama, y en 1930 aparece uno nuevo. Como estábamos mencionando, en 1930, en el inicio de la década de 1930, aparece otro ingeniero llamado Alan Morgans, que empleó los sistemas del diagrama de flujo de Gilbert para representar una conferencia de cómo aumentar la eficacia en el trabajo de las personas en su empresa. En la década de los 1940, dos estudiantes, Morgan Spearman y B.N.C. Graham, difundieron los métodos más importantes que había habido hasta ese día presente en 1940 sobre los diagramas de flujo. Entonces ellos lo que buscaron fue sintetizar y simplificar todos estos datos para que sean mucho más fáciles de trabajar en la industria. Entonces, Grammar adaptó todo esto a los diagramas de flujo en un diagrama de procesamiento de información. En 1947, la empresa ASMEN adoptó una simbología para estos diagramas de flujo de proceso derivados del trabajo original que venía desde los 1920 de Gilbert. Entonces esto nos va trayendo un precedente. Desde 1920 podemos decir que fue el inicio y la aparición de los diagramas de flujo. A finales de la década de 1940, los hermanos Hermann Wolfsen y John van Neumann usaron los primeros diagramas de flujo para poder sistematizar y documentar una información de un proceso en informática. Pronto la creación de los diagramas se volvió cada vez más popular en el medio de los informáticos y los algoritmos. Cada vez más popular, iba aumentando su crecimiento y se iba dando más a conocer. Los diagramas de flujo se continúan usando al día de hoy para todo tipo de recaudación de documentación, pero uno de los campos de los que más se llega a ver es en el campo de la informática. Este lenguaje se usa para codificar, pensando para la lectura humana. A menudo se suelen representar por niveles más específicos de detalle para tener una visión más cercana al producto final. Los
procesos o pasos que se van simplificando es, como ya lo habíamos mencionado, por medio de las figuras. Cada una de las figuras nos va a indicar un proceso en el que nosotros estamos señalando, y este va a ser muy preciso y cada uno tiene su cierta simbología para poder representarse y poder llegar al producto final. Para terminar la cronología, después de los últimos años de la década de 1940, en Japón, una personalidad llamada Kaoru Nishiwara. Esta fue una personalidad clave en las iniciativas de la calidad de la informática, ya que afirmó que los diagramas de flujo eran una herramienta fundamental en el área de la informática, en el control de calidad, junto a todas las demás áreas complementarias, como el histograma, la ficha de control y el diagrama causa y efecto, también llamado diagrama Ishikawa. Entonces esta persona vino a decir que estos eran muy útiles, ya se había visto a lo largo del tiempo, pero esto sin duda alguna marcó un precedente para que los diagramas de flujo sean mucho más utilizados a día de hoy. Entonces, como conclusión, podemos llegar a que los diagramas de flujo nos facilitan la visualización de procesos largos, y así podemos visualizarlo de manera más enfocada y correcta hacia lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias. Esta fue mi exposición 10.